Dale. Muy buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a su tutoría, última tutoría de nivelación de fundamentos psicológicos y pedagógicos. Hoy, 26 de agosto del año 2021. Les deseo una linda tarde y hoy con una invitada, pero muy especial, Adriana Araque desde Bogotá, Colombia. Adriana, bienvenida. Un gusto tenerte con nosotros. Profesor Alfredo, muchísimas gracias. De verdad que es un placer estar en este espacio, dialogando y construyendo con todos ustedes. Muchas gracias, Adriana. Bueno, Adriana, nosotros llegamos a conocerte precisamente por tu charla de TEDx donde abordabas el tema del docente asombroso. Pero antes de entrar precisamente en ese punto, nosotros queremos saber quién es Adriana Araque Bermúdez. Bueno, mira, para todos, yo soy Adriana, soy docente, me encanta la docencia. He trabajado durante mucho tiempo en educación. De base soy comunicadora social y periodista, pero no me gustó el periodismo. El periodismo es un área que es muy interesante, pero pues es bien compleja. Por eso decidí empezar a diseñar materiales educativos, a empezar a conocer sobre educación y ahí fue donde me enrolé. Actualmente pues asesoro varias universidades, trabajo con mi empresa, trabajo en innovación educativa e innovación pedagógica y trabajo sobre formación docente. Y tengo una maestría en docencia. Eso soy, y tengo muchos cursos, pero básicamente soy una apasionada por la educación y por la docencia. Perfecto, Adriana. ¿Cuál es tu primer acercamiento con la docencia, ya que tú nos dices que eres una profesional o te graduaste en comunicación social? Pero ¿cómo es tu primer acercamiento con la docencia y cómo llega a encantarte? Mira, yo lo primero que hice en docencia lo hice hace muchos años, fue con profesores del distrito, ¿sí? Aquí en Colombia, y la idea con los profesores era que se acercaran a las tecnologías, ¿m? Que pues mira que donde vinimos a parar ahorita, que todos debemos estar muy involucrados con tecnologías y en esa época había mucha resistencia, y estoy segura de que antes de la pandemia había mucha resistencia para el uso de tecnologías en el aula. Entonces empecé desde ese momento como a formarlos. Trabajé en un grupo de profesores del distrito que no fue fácil y ahí me encantó porque lo que sentí fue que a través de lo que yo hacía con los profesores se fortalecían los niños y se beneficiaban los niños. Entonces por eso fue que me gustó tanto la docencia y por eso fue que me encarrilé por ese proceso, pues. Perfecto. Y ya en tu profesión ya de docente, ¿qué es precisamente lo que tú ves que dentro de ti como Adriana puede aportar a a los demás? ¿Y cuáles son esos aspectos que probablemente tú como comunicadora social veías desde afuera que dentro de los ámbitos educativos tú decías, esto hay que mejorar? Principalmente, mi pregunta va enfocada al talento humano. Hay varias cosas relacionadas con eso. ¿En qué nos debemos enfocar y en qué debemos fortalecer? Yo creo que siempre que hablamos, hay un mensaje que yo siempre le dejo a los profesores claro, ¿sí? Cuando se diseñen ambientes de aprendizaje, cuando diseñes tu clase, cuando planees tu clase, tienes que planearla y pensarla para el estudiante, no para ti. Porque a veces a mí me dicen, Adriana, usted sabe, por decir algo, usted sabe sobre termodinámica, y claro, yo sé mucho. Y me dicen, ¿y puede dar una clase? Yo doy la clase, pero una clase es que yo dé la clase desde el conocimiento de lo que yo sé y otra desde que el otro aprenda sobre termodinámica. Ahí me cambia todo el ambiente. Diseñen sus clases desde el aprendizaje y para el estudiante. Y lo segundo es pensar en lo comunicativo, hay que saber comunicar. Hay que saber comunicar y también tiene que ver mucho con cómo diseño yo ambientes para el estudiante, para el que aprende y cómo le comunico de una manera organizada, clasificada, ordenada, un mensaje para que él realmente lo aprenda. Entonces, lo que estamos totalmente de acuerdo contigo es esto. Se da mucha prioridad a la enseñanza, pero no al aprendizaje. Es decir, a la enseñanza enfocada más al docente y no al aprendizaje. Es decir, incluso el currículum nos dice qué debemos enseñar, pero no nos dice qué debe aprender el alumno, ni siquiera De cómo acuerdo. y para qué tiene que aprender. Entonces, desde ese punto,
Adriana, aquí en esta clase hemos debatido y tenemos una filosofía de que enseñar no es lo mismo que dar clases. Y decimos que dar clases entre comillas. Entonces, ¿por qué tú crees que debemos romper ese paradigma de quitarnos de el dar clases y realmente enseñar? ¿Cuál es esa perspectiva para la mejora de la educación en ese aspecto? Mira, hay tres cosas. Uno, nosotros tenemos un nuevo público objetivo. Los estudiantes cambiaron. ¿Sí? Los estudiantes cambiaron y lo segundo es que los estudiantes tienen tecnologías de información y comunicación que tienen muy cerca. ¿Sí? Y desde allí pueden acceder a la información. Ya hablamos de conectivismo. Los estudiantes se conectan muy fácil y pueden encontrar información muy rápido. Bien. Yo siempre le he dicho nosotros no podemos seguir dictando clase. Porque cuando yo dicto clase, me vuelve una profesora karaoke, yo lo llamo así, con todo el amor del mundo, le digo, mi profesor karaoke, si tú dictas la clase, el estudiante no te va a prender la cámara, o el estudiante no te va a participar en una clase presencial. Entonces, ya no puedes seguir siendo el profesor karaoke. Tienes que no tienes que dictar clase, tienes que generar un ambiente de aprendizaje para un público nuevo, para un público, unos estudiantes que gracias a todo lo que ha pasado por la incursión de las tecnologías, por el avance de las tecnologías, todo esto, han fortalecido muchas cosas y encuentran información muy rápida. ¿Mm? Entonces, nosotros sí tenemos que sorprenderlos. Cuando yo les hablo del docente asombroso, es que realmente el factor sorpresa es importante, pero el estudiante, y se los contaba yo ahí, no me acuerdo si lo dije en ese test porque se fue hace mucho tiempo, el estudiante hay que sorprenderlo, no puedo llegar yo a una misma clase, los estudiantes nos miden, el profesor va a hacer esto, va a diseñar esto, va a hacer este jueguito, y ya sabe qué va a pasar en la clase, pero cuando hay un factor sorpresa, el estudiante se conecta. Cuando le digo, dentro de este factor sorpresa, el objetivo es o que tú identifiques esto, que logres un objetivo de aprendizaje, ya el estudiante se conecta. Entonces son, creo que tres elementos importantes. Uno, dejar de ser profesores karaoke. Dos, entender que los estudiantes cambiaron y que tienen ahora nuevas formas de aprender y que tienen nuevos dispositivos en donde está la información. Y tercero, creo que lo relacionado con la generación de ambientes de aprendizaje que lo sorprendan, ¿sí? Que lo sorprendan. Perfecto. Adriana, llega la virtualidad y como tú nos dices, pues el estudiante puede conectarse de una manera mucho más fácil. Ahora, podemos hacer la analogía de que prácticamente el computador puede ser un sobre y lo que realmente interesa es lo que lleva dentro el sobre, es decir, el aprendizaje, el Sí. contenido asombroso como tú nos platicas. Ahora, ¿por qué tú crees que el estudiante virtualmente no aprende? O se escucha mucho, y de mi parte yo lo puedo manifestar, escucho mucho que la educación virtual no funciona. ¿No funciona porque es virtual o realmente los docentes, los estudiantes, los padres de familia, las autoridades, las instituciones no la hacen funcionar? ¿Tú qué crees? ¿Por qué el estudiante en estos momentos no está aprendiendo? ¿Qué pasa con la educación virtual? ¿Funciona, no funciona o no se la hace funcionar? Mira, ahí me escuchan, qué pena con ustedes, pero es que ya estoy en día y ya hay gente, entonces aquí Te seguimos escuchamos con perfectamente. bioseguridad. Okay. La educación virtual funciona, pero no estamos preparados para generar escenarios de aprendizaje virtuales. ¿Sí? De hecho, Alfredo, si me preguntas a veces, no estamos preparados para desarrollar escenarios de aprendizaje presencial. Hay un factor, y es que lo que tú decías hace un rato es importante. Una cosa es que el currículo nos dice que debemos enseñar, pero no en cuánto tiempo lo va a aprender el estudiante. A veces pensamos que con una clase el estudiante ya desarrolló una capacidad, una competencia, un conocimiento y posiblemente no. En lo virtual pasa eso. Lo virtual nos permite fortalecer mucho el saber, pero el saber hacer toma mucho más tiempo en lo virtual. Toma mucho más tiempo en lo virtual. Entonces, sí hay que tener en cuenta que hay que tener un repensar. ¿Sí? Lo online, esto que estamos haciendo en este momento es un momento online. Las clases online se pueden dar, pero tengo que repensarlas también. El ambiente de aprendizaje de los estudiantes en este momento es su casa. ¿Cómo yo potencio y yo cómo conecto a los muchachos desde la casa? ¿Sí?
Ustedes están en básica y básica media, ¿me dices tú? En el prepedéutico, antes de llegar al primer semestre. Bueno, ya son estudiantes adolescentes, ¿cierto? Que claramente no te van a comer un cuento, ya tienen una capacidad de pensamiento y no te van a abrir la, como dicen, la cámara fácilmente, no te van a participar. Hombre, si tú haces todo un proceso de creación de ambiente, incluyéndolos a ellos, incluyéndolos, es mucho más sencillo. Si sabes que les gusta el fútbol, si sabes que hay un tema específico, va a ser mucho más fácil. Entonces, en lo virtual se nos olvida eso y en lo virtual se vuelve una entrega de contenidos exagerada, pero no una construcción de ambiente de aprendizaje, en donde se tenga en cuenta que el desarrollo de un conocimiento o la adquisición de un conocimiento y el desarrollo de una habilidad toma tiempo. Perfecto. Y Adriana, dentro de esa construcción de ese ambiente de aprendizaje, ¿tú también crees que es importante trabajar la parte psicológica del estudiante? ¿Por Lo qué? afectivo. Yo te lo puedo decir de esta manera. Yo considero que la parte emocional del estudiante virtual ahora es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí con todas mis alumnas, con todos mis alumnos, hemos visto que realmente el aprender no es tampoco lo mismo que estudiar. Que antes que estudiar tenemos que aprender muy bien. ¿De Y muchos acuerdo? estudiantes llegan con esas creencias limitantes, con esas creencias que las trajo desde la escuela, desde el colegio, donde que dicen, bueno, lo importante es solamente pasar. ¿Por qué tú crees Ajá. que el estudiante debería romper ese paradigma de decir, yo solamente tengo que pasar, yo solamente tengo que aprobar? Pero yo les digo aquí, probablemente nadie se pregunta, tengo que aprender y quiero aprender bien. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces a nosotros como docentes nos piden que motivemos al alumno, pero el alumno al conectarse, al estar en la clase, ya está teniendo una motivación en primer punto. Yo consideraría, y esta es la pregunta para ti, ¿tú crees que la labor del docente sería de una manera mucho más fuerte enseñarle al estudiante a que pueda crear un objetivo, un propósito muy grande y ese propósito esté realmente al aprender significativamente? Yo creo que sí. O sea, el profesor tiene que ser un motivador de aprendizaje, ¿sí? El profesor tiene el aprender a aprender es clave, es importante, ¿sí? El que yo le pueda enseñar a los estudiantes que son capaces de aprender y que pueden aplicar técnicas de aprender a aprender es importante, ¿sí? Entonces el profesor, como le decía Paulo Freire, en algún momento ya no solo se necesita enseñarle a los estudiantes, sino entretenerlos. Y también decía que si no hay emoción, no hay aprendizaje. El profesor tiene que estar también del lado del estudiante. Si el profesor no lo motiva, si el profesor no le dice que es capaz de aprender, ¿qué le va a servir lo que es? ¿Para qué estoy aprendiendo esto? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? A veces no se los decimos. Nos dedicamos a la calificación, a la evaluación, pero no somos motivadores. Nuestro rol va mucho más allá. Yo le decía alguna vez en una entrevista que me hicieron un caso muy bonito y fue un estudiante que estaba pasando por una situación muy difícil, muy difícil. Cuando llegó a mi clase, el estudiante, que es un estudiante de los que ustedes tienen, ¿sí? Es un estudiante difícil, que está en una edad compleja, el estudiante se conectó con la clase, porque en esa clase lo que encontró el estudiante fue algo que lo motivaba a hacer cosas diferentes, a volver a creer en el mundo, a volver a creer en él. Y yo siempre he dicho, ¿cuántos estudiantes y cuántas personas pasan por nuestras aulas y nosotros cambiamos la vida de ese estudiante y no lo sabemos? Él me lo contó, pero después, muchos no me han contado qué pasa, pero sé que les hemos cambiado la vida. Entonces yo creo que sí, nuestro rol va un poco más allá de transmitir información, va mucho más allá. Nosotros transformamos vidas, nosotros damos elementos para que otras personas puedan hacer realidad sus sueños. Así suena muy bonito, eso es lo que somos nosotros los profesores realmente. Por eso, cuando tenemos una clase de 40 minutos, no la podemos desaprovechar. No podemos perder el tiempo porque si no pasa nada en esa clase, sino que somos profesores karaoke y hablamos, no pasó nada, pues no pasó nada en el estudiante y no pasó nada en el profesor y perdimos 40 minutos del día que no se vuelven a repetir.
porque una posibilidad de una clase es muy compleja, volverla a repetir es muy difícil. Pero por supuesto, Adriana, y eso es algo que aquí con los chicos hemos tratado de inculcar, de que el tiempo es el recurso mucho más valioso. Primero, porque no sabemos cuánto lo tenemos, y dos, porque no lo podemos recuperar. Y tú estarás de acuerdo que hoy más que nunca con el COVID, la educación, si no se aprovecha con el tiempo, hay muy alta probabilidad de no vernos mañana. Así suene Total. muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ¿por qué tú crees también que desde el ámbito de la docencia hay personas que se resisten al cambio de una pedagogía? ¿Por qué? Porque hagamos esta reflexión. Si es que a nuestros estudiantes les seguimos enseñando de la misma manera que a nosotros nos enseñaron, no solamente les vamos a robar el futuro, sino que les estamos robando el presente. Entonces, ¿por qué esa resistencia de una pedagogía, mantenernos en una pedagogía tóxica y no pasar a una pedagogía orgánica, donde que el estudiante asuma sus competencias, pueda realmente estudiar de acuerdo a sus destrezas, a sus estilos de aprendizaje? Y otra pregunta que yo quiero hacerte, ¿tú crees realmente que la educación siempre se ha vuelto o sigue siendo de una manera muy tiránica, o tú crees que actualmente con la virtualidad el estudiante puede obtener libertad para aprender significativamente? Mira, con relación a la primera, ¿por qué no cambiamos? Porque el cambio implica trabajo, planeación, creación, innovación, ¿sí? Lectura, estudio, ver otras posibilidades. Entonces no vamos a cambiar. Si yo ya tengo mi clase así montada, pase el grupo o no o pase otro grupo, así lo voy a dejar, ¿sí? Entonces, y eso pues hace que el profesor diga, no, esto, es que ser profesor no es fácil. Ser profesor es innovar todo el tiempo, ser profesor es estar pendiente de qué está pasando frente al aprendizaje. Ahorita no se está aprendiendo igual que antes, ¿bien? Entonces, Alfredo, esto es un tema, yo creo que no cambiamos precisamente porque es más cómodo tener una presentación en diapositiva y recitarla que sentarme a pensar desde el aprendizaje activo cómo hago que el otro aprenda. ¿Bien? Esa era la primera. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Si tú consideras que realmente con la virtualidad el estudiante puede aprender libremente, porque en la presencialidad aparentemente eh, es de una manera muy tiránica. Se le dice al estudiante qué es lo que tiene que hacer y tiene que cumplir. Pero yo considero que la inteligencia y la libertad precisamente son la única garantía dentro del accionar humano. Entonces, ¿tú consideras que el estudiante ahora puede sentirse libre para realmente poder estudiar? ¿O sí, o realmente siente todavía esa presión demasiado tiránica para conectarse y todavía tener esa creencia de que voy a, voy a aprender solamente porque me conecto? No, el estudiante es mucho más inteligente, pero sí nosotros le damos escenarios muy virales. ¿M? Como te digo, si fue muy complejo que el profesor creara ambientes de aprendizaje en lo presencial, imagínate en lo online o en lo digital. ¿Sí? Hubo profesores que cogieron su clase presencial y lo trajeron a lo virtual. Y no hubo como una interpretación, una reflexión de que cambió el entorno. Entonces cambia el proceso, cambia ya un estudiante en lo presencial tiene varios dispositivos que lo distraen, varios estímulos. El principal es el celular, el compañero que tiene un problema, si el estudiante no puede almorzar, entonces eso lo distrae. Imagínate en lo online, tengo un televisor prendido, aquí en Colombia, por ejemplo, cantan mucho afuera, entonces te sale el mariachi, te sale el señor de los aguacates, ¿sí? La mamá que no ve nada en la pantalla, sino un señor hablando y usted no está haciendo nada, vaya y me trae el cilantro, ese tipo de cosas. Y los profesores no cambiamos, los profesores no, muchos. Les puedo decir que fueron muy pocos los que cambiaron, ¿sí? Claro, nos cogió de sorpresa, todo, pero hacer un cambio sustancial iba a tomar tiempo. Perfecto. Entonces, sí, Y, y dentro, precisamente, Adriana, dentro de ese aprendizaje, ¿tú estás de acuerdo con el aprendizaje individualizado? ¿O si volvemos al tema tiránico de decir que todos hagan lo mismo, todos hagan las mismas actividades, todos hagan los mismos métodos de las tareas, de las actividades, pero no nos damos cuenta muchas veces que el aprendizaje es un proceso único e individual?
Y no solamente con el ser humano. Tú ves, tú nos hablabas de tu mascota. Tú puedes ver que si has tenido varias mascotas durante tu vida, ninguna mascota es igual a otra. Ninguna. Ninguna tiene el mismo cariño que ti o contigo, perdón, o ninguna mascota ha aprendido tal cual como otra. Entonces, perdón si hago esta analogía entre los animales y el ser humano, aunque bueno, el ser humano es un animal racional de todas maneras, pero ¿tú estás de acuerdo con el aprendizaje individualizado o no lo hacemos precisamente porque eso conllevaría a tener más trabajo de parte del docente? Yo no sé si, eh, claro que lleva más trabajo, ¿sí? Claramente, pero yo no sé si las condiciones estén dadas para que un profesor pueda hacer un aprendizaje individualizado. Yo tengo un solo perro, donde tuviera 30 sería muy complejo, ¿sí? Lo mismo le pasa a los profes. Ahorita, con todo lo que ha pasado en la pandemia, conozco escenarios en donde eh, han recortado planta de docentes y ya no tienen un solo, no es un grupo de estudiantes pequeños, tienen 40. Entonces, hacer un aprendizaje individualizado con 40 es muy complejo, ¿sí? Las condiciones se tienen que dar para que ese tipo de, ¿ya llegó? Sí, ya va. Para que ese tipo de cosas pasen. Es complejo, Alfredo, no es tan fácil. Sí, estoy de acuerdo con el aprendizaje individualizado. Cada uno aprende, cada estudiante aprende de una manera diferente, pero para que haya ese tipo de aprendizaje, y hasta el aprendizaje personalizado, eh, y lo podamos potenciar. Bueno, parece que tenemos algún problema. Eh, a ver, permítanme un minuto nada más. En las que estamos es muy complejo. Perfecto. Ahora, Adriana, mis estudiantes han hecho una diferenciación. Ellos dicen que quieren ser maestros y no profesores, entendiendo que el maestro va a involucrarse significativamente en ver cuáles son nuevos métodos para mejorar precisamente la enseñanza. Pero en tu práctica docente debes haber encontrado muchos profesores, no maestros, que solamente quieren sorprender al estudiante. Y como nosotros ya estamos llegando a la parte final, yo les digo a mis estudiantes, háganse la pregunta, ¿realmente han aprendido? ¿Han aprendido bien? ¿Han aprendido significativamente? ¿Han tenido un aprendizaje activo o han tenido un aprendizaje pasivo? ¿O de acuerdo a ese resultado, ustedes van a estar motivados desde cierto punto de vista? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te has encontrado con profesores que solamente impresionan como forma, pero de fondo no tienen nada? Muchos. Yo tengo profesores, yo tengo clasificación de profesores. Y dentro de esa clasificación tengo los anecdóticos. ¿Sí? Entonces, que llegan a tu clase y te cuentan muchas anécdotas. ¿Sí? Muy buenísimo. Y conectas con él, con el profesor, con el estudiante, todo, y aprendes algunas cosas, pero eso se vuelve etéreo, o sea, eso, se pierde. ¿Sí? En cambio, tengo profesores, también tengo profesores que hacen juicioso el proceso. Definen qué es lo que van a aprender los estudiantes esta semana. Se involucran en el proceso, se involucran, define cuáles son las mejores estrategias y qué contenidos ayudan a que ese objetivo se logre. ¿Bien? Pero sí, eso es ser un maestro. ¿Mm? Y un maestro requiere tiempo. Yo siempre les recomiendo y te lo recomiendo eh, una, un, a un personaje que se me acaba de ir el nombre, ya lo recuerdo, eh, y él es una pasión por ser maestro, ¿sí? Por ser ese maestro, ese pilar. Para mí, maestro, docente, profesor, puedes tener cualquier nombre, pero solo con que seas maestro, docente o profesor tienes una gran responsabilidad. Entonces, se llama Sánchez Guerra, ya les doy. Santos Guerra, busquen a Santos Guerra. Miguel Ángel Santos Guerra. Imagino que lo has leído, lo has escuchado, lo has visto. Búsquenlo. Y él le llevó a uno, yo tuve una conferencia con él, y lo invité para un evento con docentes, y hubo muchos docentes que les cambió y les movió el corazón.
Eso es, Alfredo. Ahora, Adriana, ¿por qué tú consideras que el alumno muchas veces, incluso en la virtualidad, y esto yo he hecho un análisis con algunos colegas, que al estudiante le cuesta participar, no quiere participar, no quiere hablar? ¿Por qué tú consideras que se produce, que se produce esta situación? Hay cuatro, hay unos estilos de aprendizaje que tú tienes que tener en cuenta en el salón de clase. ¿Bien? Sí, ya es cierto, vale. Tienes que tener en cuenta en el salón de clase. Tienes cuatro estilos de aprendizaje. Participativos, que están siempre ahí, ¿cierto? Que esos son los activos. Los pragmáticos, que son los que les gusta innovar y llevarle la contraria al profesor y a ver qué otros resultados dan. Los teóricos, que son muy callados, pero siempre te va a decir, ¿y usted dónde sacó esa teoría? ¿Y por qué dice eso? ¿Y quién lo dice? Y el último es el reflexivo, que es el que menos sabe. ¿Bien? Entonces, claro, cuando tú dices, tienes cuatro estilos de aprendizaje en el aula, tú no sabes quién es quién, ¿bien? Y posiblemente no te quieran participar por algo. Pero el mayor responsable de que se participe en el aula es el profesor. Es el profesor. Yo siempre, con preguntas como la que me acabas de hacer, Alfredo, hago una comparación. Y es como cuando tú haces una fiesta. ¿Tú qué llevas a la fiesta? Tú vas a montar una fiesta. ¿Y qué llevas a la fiesta? Música, bebidas, comida, ¿cierto? Si es de disfraces, traes de disfraces, una cantidad de cosas. Y con eso montas un ambiente festivo, ¿sí? Y de pronto en la fiesta tú pones diferentes tipos de música, pero si tú pones solo tu música y pones las cosas que a ti te gustan, a la gente no va a participar. Lo mismo pasa en clase. ¿Qué llevas a la clase? Contenidos, objetivos, materiales, estrategias, dinámicas, todo. ¿Cierto? Eso es lo que llevas. Pero si lo único que llevas son contenidos y están centrados en ti porque tú tienes la verdad, muerto. Es diferente cuando tú diseñas un ambiente en donde los otros participan. Que hagamos esto juntos. Venga, organizamos esto. Ahí cambia, Alfredo. ¿Y tú consideras, Adriana, que esa práctica, Porque tengo una desde luego, reunión, pero dame la última pregunta y seguimos. desde luego, para terminar, Adriana, y muchas gracias por tu tiempo? Se dice que esta profesión de la docencia es una profesión ingrata, muy, muy ingrata, que parte desde el tema de la consideración del Estado, del gobierno, donde que no se asignan recursos, no se hace mucha publicidad para poder ser docente, o tal vez para el ingreso a las universidades solamente se considera un puntaje mínimo para el ingreso. Pero a todos los estudiantes en este momento, ¿por qué tú les recomendarías, desde tu experiencia, dedicarse a esta profesión que es muy, pero muy bonita? Que repito, no es lo mismo enseñar que dar clases, ni es lo mismo ser un profesor que un maestro. Mira, Alfredo, te lo voy a resumir así. Uno se muere y nada se lleva. ¿Sí? Y puede que la docencia no me haga a mí rica. Te lo juro, mi todo el mundo dice, pero usted puede ir a hacer otras cosas y ganar dinero y me montan en proyectos. Pero no hay nada más gratificante que ver la gratitud y el cambio, que haya sido parte de la vida de alguien. ¿Sí? Eso es muy importante. Hace más o menos unos 5 meses yo salí de una institución educativa. Yo era la directora de innovación pedagógica y me fui. ¿Qué me llevé yo? Y me decía, ¿usted qué se lleva? Yo le dije, me llevo el corazón lleno de gratitud. Me escribieron profesores que, así como los estudiantes callados, nunca quisieron cambiar todo, me escribían diciendo, usted me hizo reflexionar, somos los que cambiamos el mundo. Nosotros somos los que abrimos los ojos de otras personas. Es muy importante que tengamos esa función en el corazón y podemos vivir muy bien desde la docencia. También depende de nosotros, como manejemos los gastos y todo ese tipo de cosas, ¿sí? No sé si seamos ricos o no, no lo sé, ¿sí? Pero sí sé que es una profesión muy digna, es una profesión que cambia vidas, que transforma el mundo y que es muy pertinente. Yo los invito a todos que siempre que ustedes tengan un salón de clase enfrente de ustedes con 20, 30, 40, una conferencia con 200 estudiantes, piensen que lo que usted está diciendo y lo que está planeando es para que le quede algo a las personas, que se lleven algo, que lo recuerden a ustedes por algo.
con que ustedes le entreguen un nuevo concepto a una persona, la hacen diferente, te los puedo asegurar. Imagínense si logramos desarrollar habilidades en ellos. Es por eso, es eso, Alfredo. Sí, y yo te lo agrego así, Adriana. Yo creo que también como docentes deberíamos siempre tener esa humildad de adaptarnos al cambio. Y cuando también llegamos a Total, un punto muy importante, tener en cuenta que la notoriedad no es garantía de confiabilidad, que en algún momento nosotros también nos podemos equivocar, porque somos parte del proceso y también somos estudiantes de nuestros mismos estudiantes. Estamos aprendiendo de ellos, nos estamos llevando muchas anécdotas, muchas experiencias de ellos que, quién sabe, no nos volveremos a ver si nos vemos, pero como tú dices, un rinconcito ahí en el corazón tiene que tener esta profesión para calar hondo en cada uno de ellos y no desperdiciar el tiempo, como tú dijiste. de acuerdo. Hagan que los estudiantes los recuerden. Nosotros tenemos una profesión muy bonita y es que trascendemos. A nosotros, yo hago el ejercicio de qué profesor recuerdan de su universidad o de su colegio. Hay profesores que todavía recuerdan. Nosotros trascendemos a nuestros estudiantes. Entonces, sean profesores que trascienden, ¿sí? Y trascienden solo cuando les damos herramientas a los estudiantes, desde el saber hacer, desde el saber ser. Perfecto, Adriana, te agradecemos todo tu tiempo. Mi auditorio está muy agradecido contigo. Esperamos poder platicártenos, podamos tener una oportunidad donde tengamos más tiempo para seguir Claro que sí. conociéndonos y todo lo demás. Lo Ha sido hacemos. muy enriquecedor y muchísimas gracias. Gracias por tu Te tiempo. prometo que hacemos una nueva sesión. Te Un lo abrazo para agradezco. todos, un gusto conocerlos. Vale, Gracias a ti, gracias. Adriana. Un gusto, una linda Bueno, tarde. un Gracias. abrazo. Un Chao, abrazo. chao. Gracias.